Tales of Demons and Gods. Capítulo 6, Xiao Ningguiar. Naili, decirme que sea el cebo. Simplemente indignante, dijo Lu Piao mirando a la oveja corneada que estaba cargando hacia él. Estaba asustado de que le destrozara, haciéndole tropezar conforme iba corriendo. Mientras tanto, Du Zi y Naili estaban escondidos en los arbustos. Mantenían las ballestas en sus manos. Dios mío. Esa oveja corneada es temible. Dispara, dispárale, gritó Lu Piao, cuando vio que la oveja cornuda se iba acercando, corría sin poder parar. Ese Lu Piao, no habíamos acordado que se quedaría quieto y no se movería. La oveja corneada habría caído seguro en la trampa. Sin embargo, una vez que se puso a correr, la oveja se desvió de la dirección en donde estaba colocada la trampa. Naili frunció el ceño. La trampa era realmente pequeña, un agujero de unos 2 dedos en el que, una vez que la oveja corneada pisara sin cuidado, definitivamente se rompería una pata. Disparando flechas en ese momento, habría hecho que el resultado fuera mucho mejor. Viendo a Lu Piao correr en pánico, Du Zi se puso también nervioso y empezó a disparar a la oveja continuamente. Schu, schu, schu. 3 flechas salieron disparadas desde la ballesta. La oveja corneada es una criatura endemoniada. Al no estar herida, la reacción de la oveja corneada es extremadamente rápida. Cuando sintió las 3 flechas que habían disparado en su dirección, con sus rápidos reflejos, inmediatamente dio unos saltos que hicieron pasaran a la oveja, que las esquivó. ¿Qué? Fallé. Lu Piao se quedó perplejo viendo cómo la oveja cornuda se acercaba a él. Pensando que Naili y Du Zi habían cometido un error, estalló en lágrimas por dentro. Empezó a pensar que había cometido un error al hacer amigos. Si el cuerno afilado le alcanzaba, instantáneamente haría que su trasero saliera volando. Ver a la oveja corneada esquivar los disparos de la ballesta y continuar con la carga hacia Lu Piao, hizo que las manos de Du Zi se cubrieran de sudor. Si intentaba disparar de nuevo con la ballesta, sería tarde. Podía imaginar la escena del trasero de Lu Piao siendo empalado por el cuerno de la cabeza de la oveja cornuda. Naili, ¿qué debemos hacer? Du Zi se quedó en silencio a mitad de la frase. Estaba asustado de desconcentrar a Naili. Naili estaba medio en cuclillas. Su brazo izquierdo se enderezó con la ballesta sobre su mano izquierda. Su mano derecha apretando el gatillo. Sus ojos estaban pegados en la mira de la ballesta estaba estable como si estuviera apoyada sobre un soporte. Du Zi tuvo una sensación indescriptible. Naili todavía debía disparar, pero Du Zi tuvo la sensación de que la flecha acertaría a la oveja corneada. Naili, en ese momento parecía un guepardo esperando entre los arbustos, esperando a su presa. Desprendía una sorprendente aura inspiradora. A pesar de que su mentalidad era débil y que no era un luchador de rango bronce, la rica experiencia de su vida previa estaba todavía ahí. La experiencia acumulada con cada sangrienta batalla por la que había pasado, siendo algunas incluso cercanas a la muerte, sin importar qué tipo de arma fuera, ya fueran espadas, ballestas o incluso un trozo de metal, en las manos de Naili se volverían todas armas mortales. Incluso aunque Naili no era un luchador de rango bronce, tenía incontables métodos de matar a un luchador de rango bronce o incluso rango plata. El área a su alrededor parecía tener una única persona. La mirada que Naili tenía en sus ojos era como la de un halcón esperando a su presa. Las mejillas tiernas poco significantes de Naili, la mirada firme y sus gestos, le daría a otros un sentimiento de lago sin fondo. PSH. Naili empujó el gatillo y la flecha de la ballesta salió libre. La flecha pareció convertirse en una luz plateada y volaba rápidamente. El ángulo en el que había apuntado Naili era el punto ciego de la oveja corneada. Acertó. Viendo que la flecha acertaba, Du Zi se sorprendió. Naili le daba un extraño sentimiento, como estuviera viendo a un tirador veterano. La oveja corneada no pudo esquivarlo a tiempo. Plap. La flecha golpeó la pierna trasera de la oveja corneada. Tad. La oveja corneada cayó al suelo quejándose, aterrizando enfrente de Lu Piao y levantando polvo a su alrededor. Lu Piao jadeaba buscando aire. Estaba extremadamente nervioso. Cuando vio a la oveja corneada quejarse sin parar no pudo dejar de pensar, Dios mío, qué excitante ha sido todo, Dios mío, mi trasero se ha salvado. Si la flecha de Naili hubiera ido algo más lenta, habría sido golpeado por la oveja corneada. Si la flecha hubiera sido una flecha ordinaria, ese tipo de herida no habría afectado a la demoníaca oveja corneada, y le habría alcanzado sin duda. Sin embargo, la flecha que habían usado no era una flecha ordinaria. Estaba cubierta con droga mezclada proveniente de la hierba denominada lago negro, y la hierba zoysia, convirtiéndose en el némesis de las ovejas corneadas. La droga se repartió a lo largo de los vasos sanguíneos y alcanzó el corazón de la oveja corneada. Pronto, los quejidos de la oveja corneada fueron volviéndose más y más suaves. ¡Qué rápido! Du Zi estaba sorprendido. Nunca pensó que la droga que Naili había preparado tuviera un efecto tan fuerte. Después de un momento, la robusta oveja perdió completamente su resistencia. Lu Piao estaba totalmente sorprendido. Había comprendido completamente la fuerza de esa oveja,
que era la fuerza de 2 luchadores de rango bronce combinados. Eso haría que lo que normalmente requeriría un tiempo largo en derrotarla, en realidad fuera derrotada con una pequeña flecha. ¡Qué emocionante! De cualquier manera, si a Lu Piao se le ocurría pensar en la escena previa, volvería a sentir el miedo que todavía persistía en su interior. Si no hubieras corrido, esa oveja corneada no habría sido una amenaza para ti. Se rió Naili. Ok, murmuró Lu Piao, con su cara poniéndose roja. No había actuado de acuerdo al plan e inmediatamente había entrado en pánico en cuanto vio a la oveja corneada cargando en su dirección. Viendo la oveja corneada caída, Lu Piao sintió como si estuviera todavía viviendo en un sueño. La mirada y las acciones previas de Naili estaban ahora grabadas profundamente en su mente, llenándole con una admiración más profunda. Desde joven, esta era la primera vez que Lu Piao había realmente admirado a alguien. La habilidad de disparo de Naili era simplemente al nivel de maestro. Incluso si una persona normal estuviera entrenando por 10 años, no sería capaz de alcanzar el nivel de Naili. Corre y límpialo. No queremos otra cosa que no sean los cuernos, el pelaje del cuello, el cristal demonio y el espíritu demonio. Naili ordenó rápidamente. El cristal de demonio y el espíritu de demonio de una oveja corneada, estaban localizados en el área del cerebro. Esos cristales de demonio eran cristales del tamaño de un dedo y la mayoría de las bestias tenían un cristal de demonio. En cambio, el espíritu de demonio solo aparecían 1 o 2 en cada 10.000 ovejas cornudas. La forma del demonio de espíritu era como la de una llama de una vela. Una oveja corneada con un espíritu de demonio sería normalmente más fuerte que las otras ovejas corneadas. Las ovejas corneadas tenían un nivel relativamente bajo, solo de una estrella en el rango bronce de las bestias demonio. Los materiales que provenían de ellas eran relativamente baratos. Un par de cuernos podría venderse por 5 monedas de espirituales, y el pelaje de su cuello podría venderse por 3 monedas. En cuanto al cristal de demonio, se podía vender por 5 monedas de espirituales. Contando todo esto, incluso si no había un espíritu de demonio dentro, podían conseguir el precio de 13 monedas. Solo les tomó 5 minutos como mucho matar la oveja corneada. Si solo tomara ese tiempo, no podrían entre los 3 conseguir miles de monedas en un día. Du Ziyi no pudo evitar sentirse entusiasmado. Su familia era muy pobre, sus ingresos solían ser unas 2 o 3 mil monedas anualmente. En orden de permitirle entrar en el Instituto de la Orquídea Sagrada, la familia de Du Ziyi había pedido prestado un montón de dinero de familiares y amigos. Du Ziyi era la esperanza de su familia. Si cazaba ovejas corneadas junto con Naili, podría pagarse sus gastos escolares él mismo en el futuro. Naili sonrió y dijo, tenemos que ser un poco más rápidos, no habrá descanso esta noche. Ok. Du Ziyi respondió entusiasmado. Aunque no habían alcanzado todavía el rango bronce 1 estrella, sus cuerpos eran extremadamente fuertes. Estando despiertos toda la noche no era nada. Lu Piao no pudo evitar soltar un gemido, esos 2 chicos eran simplemente codiciosos. Pasarían de descansar con tal de conseguir más dinero. Aunque estaba triste, no tenía mucha elección. ¿Quién le había pedido que se subiera en ese barco pirata? Los 3 trabajaron cerca entre ellos y cazaron continuamente ovejas corneadas. Después de matar docenas de ellas, Lu Piao transportaría los materiales que se tenían que vender. En el tiempo de una noche, el grupo de 3 de Naili, había cazado un total de aproximadamente 120 ovejas corneadas, lo que se vendería aproximadamente por unas 1200 monedas espirituales. Dividiendo ecuánimemente, recibirían aproximadamente 400 monedas. Esta cantidad de dinero era simplemente asombrosa para alguien que todavía no había entrado en la 1 estrella del rango bronce. Incluso para un luchador de rango bronce, conseguir 20 o 30 monedas en un día era conseguir un montón. 7 días consecutivos habían pasado atendiendo lecciones durante el día, mientras que a la noche salían los 3 a los campos de entrenamientos a matar ovejas corneadas. Su dinero había alcanzado ya más de 10.000 monedas espirituales, lo que se consideraba una gran fortuna para ellos. Los estudiantes del Instituto de la Orquídea Sagrada se empezaron a preguntar por qué habían descendido de repente la cantidad de ovejas corneadas en los campos de entrenamiento. En el pasado, podían caminar tranquilamente y encontrar grupos de ovejas corneadas. Sin embargo, ahora uno debía de caminar un buen tramo durante un tiempo en orden de encontrar una. Podía ser que bestias como tigres estuvieran viniendo y estuvieran cazando esas ovejas corneadas. El Instituto de la Orquídea Sagrada envió instructores para investigar la causa, pero no encontraron nada. En la 8ª noche consecutiva, el grupo de 3 de Naili fue a cazar ovejas corneadas en la oscuridad. El cielo estaba oscuro, y era ya la medianoche. Lu Piao bostezó y dijo, Naili, no puedo más, voy a tomar una corta siesta en lo alto de ese árbol. 7 días consecutivos de no parar cazando ovejas corneadas le había hecho estar tan cansado que no podía continuar más. No solo era Lu Piao, incluso Du Ziyi no podía seguir más. Naili, también tengo que dormir un poco primero, dijo Du Ziyi. Sus ojos habían estado luchando para estar abiertos durante los 7 días. Incluso un hombre de hierro no podría aguantarlo más. Ustedes duerman primero.
Pararemos de cazar mañana. Tengo otros planes, dijo Naili. Realmente había acumulado más de 16.000 monedas. Esa era su primera acumulación de oro. Con eso, podían conseguir un montón de objetos. No era necesario cazar más ovejas corneadas. Lu Piao y Du Si escalaron a lo alto de un árbol, acostándose en una rama y cayendo dormidos inmediatamente. Las caras de los dos estaban llenas de cansancio. Aunque los dos pertenecían al tipo prematuro, al final, todavía eran únicamente adolescentes. Naili corrió por el bosque. Una luna redonda colgaba del cielo. Se escuchaban los sonidos de varios insectos de vez en cuando, causando que el área que le rodeaba estuviera cada vez más tranquila. No había ninguna bestia de gran tamaño alrededor, por lo que era extremadamente seguro. De repente, Naili escuchó un sonido anormal desde la distante jungla. Parecía como si alguien estuviera allí. ¿Quién está a estas horas en los terrenos de prueba? Naili frunció el ceño y corrió en esa dirección. Se escondió en los árboles mientras buscaba por el campo, que estaba cubierta por la luz de la luna. Usando la luz de la luna para ver, vio una forma delgada y firme parada en el medio de la luz de luna. Ella tenía el pelo a la altura de los hombros, vestía una chaqueta de cuero y estaba emitiendo una tenue luz azul. Esa es la luz de la fuerza alma. Aunque no había alcanzado el rango bronce, debería de entrar en el rango bronce muy pronto. Usando la luz de la fuerza alma, los ojos de Naili alzaron a su cara. Tenía sus ojos cerrados, sus largas pestañas temblaron ligeramente y tenía las cejas delgadas. Tenía una piel blanca impecable que brillaba intensamente con un tono rosado saludable y ricos y delicados labios. Ella y Jessie Jung poseían dos tipos de belleza distintas. Jessie Ayun poseía una silenciosa elegancia, como una bella flor violeta. Mientras ella era encantadora, con una mirada seductora y glamorosa, como una rosa con espinas. Xiao Ningguiar, nunca habría pensado que era ella, dijo Naili, ligeramente sorprendido por un momento. Xiao Ningguiar era más trabajadora de lo que había imaginado. Todavía estaba entrenando su fuerza alma a esta hora de la noche. Estimaba que ella entraría pronto en el rango bronce. Pensando en su vida previa, cuando Xiao Ningguiar entró en el rango bronce 1 estrella, cayó enferma por más de 2 años y su cultivo retrocedió un montón. Incluso ella tuvo que reestrenarse desde la herida, se decía que había tenido que aguantar mucho dolor. Desde que se había puesto enferma, en los ojos de los otros, ella había sido como una estrella deslumbrante. Era una mujer fuerte. Pensando en cómo estaba entrenando Xiao Ningguiar allí en el medio de la noche, Naili comprendió súbitamente un montón de cosas. Aunque Xiao Ningguiar era muy trabajadora, estaba tratando su propia vida como una broma. Después de pensar un tiempo, Naili caminó hacia Xiao Ningguiar. ¿Quién anda ahí? Xiao Ningguiar abrió de repente sus ojos, y gritó débilmente, mientras que sacaba una daga corta. Se quedó mirando a Naili cautelosamente. Su expresión era escalofriantemente fría. A través de la luz de la luna, con los ojos totalmente alerta y con un indescriptible encanto en ellos. Aunque solo tenía 13 años, se podría considerar como una bella adolescente. El área del pecho de la chaqueta de cuero estaba ligeramente abultada. A su edad, debía de estar definitivamente orgullosa de ello. Soy Naili. Dijo Naili. Aunque nunca había hablado antes con Xiao Ningguiar, eran compañeros de clase y eran algo familiares entre ellos. Xiao Ningguiar apartó su daga corta, pero conforme la guardaba miró a Naili y dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Naili sonrió ligeramente, ¿qué estás haciendo tú aquí? Estoy aquí para entrenar mi fuerza alma, dijo Xiao Ningguiar, mirando a Naili a través de la luz de la luna. Las cejas de Naili eran agudas. Tenía algo de atractivo, no como otra que gente que parecían terroríficos desde el primer vistazo. Naili se encogió de hombros y dijo, yo pasaba por aquí. Mientes. No pienses que no lo sé. Durante estos últimos días, son los que han estado matando esas ovejas corneadas, dijo Xiao Ningguiar. Ella había visto al grupo de 3, pero nunca había tomado la iniciativa de saludarlos. Lo que despertaba la curiosidad de Xiao Ning era sobre qué habían puesto en las flechas el grupo de Naili para ser capaces de abatir una oveja corneada con una sola flecha, pero no quiso tomar la iniciativa de preguntar por los secretos de otros. Por lo tanto lo sabías desde hace tiempo, dijo Naili, mirando hacia Xiao Ningguiar. Cuando ella ponía mala cara, sus delicados labios tenían un indescriptible encanto en ellos. Pero realmente tenía a Jessie Jun en su corazón, por lo que los sentimientos por la belleza de Xiao Ningguiar eran simples apreciaciones. Él apreciaba su belleza y cómo había trabajado tan duro. Simplemente con su apariencia, podía alcanzar una posición alta, sin embargo, ella seguía confiando en su propia fuerza para hacer cambiar la imagen que tenían de ella otras personas. Era una pena que estuviera usando el método equivocado. Dale like, comenta y comparte.